Capítulo 1. El nombre de mi nuevo cuento era Mariam desperté, con un pitido agudo en los oídos, como si 1000 campanas de iglesia resonaran al mismo tiempo, rebotando contra las paredes invisibles de mi cráneo. Cerré los ojos con fuerza, pero el sonido no desaparecía. Algo no iba bien. El mundo a mi alrededor parecía deshacerse. No giraba como cuando una se marea. No. Se deshacía como pintura derritiéndose bajo la lluvia. Sentí un tirón. Un jalón seco, directo desde el centro de mi pecho. Como si un hilo invisible estuviera atado a mi alma y la arrastrara por la garganta, sacándola de mi cuerpo sin permiso. No dolía, pero era aterrador. Atravesé algo. No sé qué. Un umbral. Un velo. Y entonces, la nada. Negro punto silencio. Y luego abrí los ojos. Pero no eran los míos. Mi primer pensamiento fue que alguien me había puesto lentes raros o que soñaba. Todo se veía más claro, más nítido, más grande. Como si mis ojos hubieran crecido. Moví mis manos lentamente frente a mi rostro. Eran pequeñas, demasiado. Los dedos cortos, las uñas limpias y redondeadas, piel tersa. No eran mis manos, eran las de una niña. ¿Qué es esto? Mi voz también era distinta, más aguda, delicada, inocente. El cuarto olía a madera vieja, a hierbas secas y a jabón artesanal. Me senté en la cama, desconcertada. Las sábanas eran ásperas, tejidas a mano, con pequeños remiendos. La cama crujió. A un lado, una ventana redonda dejaba entrar una luz anaranjada que pintaba la habitación como un cuadro cálido. Afuera, campos verdes se extendían hasta el horizonte. Vi un castillo a lo lejos, altos muros, estandartes ondeando al viento. Carruajes rodaban por caminos de piedra. Personas caminaban con capas largas, vestidos con corsés, sombreros extraños. Nadie llevaba celular, ni un solo auto, ni siquiera una bicicleta. No podía creerlo. Todo parecía sacado de una novela de fantasía. «No puede ser». Mi corazón latía como un tambor desbocado. Había transmigrado. ¿Era esto lo que siempre soñé? Me había convertido en la protagonista de un cuento. La puerta se abrió de golpe. Una mujer de rostro amable y trenzas apretadas entró corriendo. Tenía lágrimas en los ojos y las mejillas rojas de emoción. «¡Señorita Mariam!», exclamó arrodillándose junto a la cama. «¡Despertó! Gracias a los cielos, la hija del conde ha despertado». Me abrazó con fuerza. Su delantal olía a pan recién hecho. Mariam. Ese era mi nombre ahora. No el que me dieron al nacer en la tierra, sino el que este mundo me ofrecía como disfraz. O quizás como destino. La hija del conde. Una niña de 8 años con grandes ojos, oscuros, y una melena larga, negra como tinta de calamar. La criada me ayudó a levantarme y me llevó a un espejo de cuerpo entero. Frente a mí había una niña adorable, pestañas largas, mejillas suaves y redondeadas, una boca pequeña y labios como pétalos. Era como ver a una muñeca de porcelana cobrar vida. «Soy linda», susurré tocándome el rostro con las 2 manos. Tal vez mi historia sí sea hermosa. Y ahí, justo ahí, en ese momento, mi mente comenzó a correr. Ser la hija de un conde debía significar vestidos de terciopelo, tutores de magia, clases de equitación, banquetes interminables con comida de cuentos y tal vez un príncipe. ¿Quién dice que no? Sí, un día él aparecería. Me vería desde un balcón o mientras paseaba por el jardín entre las rosas y se enamoraría de mí al instante. Sería alto, de sonrisa noble. Tal vez un príncipe heredero,
o un general legendario. Tendría una espada con nombre propio y una historia triste que solo yo entendería. Y me amaría. Mi corazón daba vueltas solo de pensarlo. Ese día, mientras el sol se escondía detrás de los campos dorados y las campanas del templo lejano marcaban la hora de la bendición, me prometí a mí misma algo. Seré feliz. Haré que este nuevo mundo sea mi cuento de hadas real. Pero en mi inocencia no supe ver lo que realmente se avecinaba. No todos los cuentos empiezan con «érase una vez», y mucho menos terminan con un «vivieron felices para siempre». Capítulo 2. El conde no ama a los monstruos. Al principio, todo parecía un sueño bordado con hilos de oro. Mi habitación era enorme, tan grande que los pasos hacían eco. El suelo brillaba con un barniz cálido y las paredes estaban cubiertas de tapices bordados con figuras de unicornios, espadas y escudos. El dosel de mi cama era de terciopelo rojo y las sábanas olían a lavanda fresca, como si hubieran dormido al sol. Cada mañana, 3 doncellas me ayudaban a vestir. Me trenzaban el cabello con cintas de seda y me envolvían en vestidos que crujían al moverse, como si sus telas contaran secretos. Luego, una institutriz de voz suave me enseñaba a caminar sin hacer ruido, a sentarme sin desparramarme, a sonreír con gracia. Durante esos primeros días, me sentí como una princesa atrapada en la introducción de su cuento. Pero el conde nunca venía. Mi padre en esta vida. El gran Regnor de Talveris, señor de la Casa del Lobo Dorado, un hombre de voz temida en todo el reino, alto, de hombros rectos como una muralla, barba oscura recortada con precisión militar, y ojos grises como metal sin pulir. Decían que había llevado ejércitos a la victoria, que había derrotado a dragones y condenado a traidores con un solo gesto. Durante 3 días esperé su llegada, ilusionada. Ensayé mi voz frente al espejo. Pensé en cómo lo llamaría. Padre, papá, señor conde. Y entonces llegó. No anunció su entrada. La puerta se abrió con brusquedad y él caminó como si atravesara un campo de batalla. Se detuvo frente a mí. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con una mezcla de desprecio y resignación, como si estuviera viendo un cadáver que aún respiraba. No dijo nada durante unos largos segundos. Luego habló. Su voz era como un cubo de agua helada arrojado sobre el alma. Deberías haber muerto con tu madre. Sentí como el mundo se deshacía bajo mis pies. ¿Papá? Intenté decir con un hilo de voz. Te ves igual a ella, o peor, gruñó, y se fue, sin tocarme, sin mirarme de nuevo. Así fue la primera vez que hablé con mi padre. Desde entonces, algo invisible cambió. Las sonrisas de las doncellas se volvieron tensas, luego escasas, y finalmente desaparecieron. Comenzaron a vestirme en silencio, sin siquiera levantar la mirada. La institutriz dejó de venir. Días después, supe que había sido reasignada, y los demás sirvientes evitaban cruzarse conmigo. Un día escuché murmullos a mis espaldas. La niña maldita. No debió despertar. Nacida bajo el eclipse. Una bruja como su madre. Mi único refugio fue la biblioteca. Una sala enorme con estanterías de madera que olían a polvo antiguo y cuero. Me escondía ahí durante horas, leyendo cuanto libro pudiera alcanzar. Historias de hechiceras poderosas, reinos lejanos y niñas que cambiaban su destino. A veces me imaginaba que yo también era especial, que ese rechazo era solo parte de la historia, que más adelante vendría lo bueno. El héroe. Pensaba, todo cuento necesita oscuridad para que la luz brille más fuerte. Pero el mío se volvía cada vez más oscuro. Una tarde la doncella que solía traerme la comida arrojó la bandeja al suelo, frente a mí. La sopa se desparramó como un charco,
caliente sobre la alfombra. «¡Recógelo tú!», escupió con desdén. «Monstruo no merece platos limpios». Me quedé paralizada. Al principio no entendí. Luego, con voz temblorosa, intenté protestar. ¿Y yo? ¡Paf! La bofetada llegó sin aviso. Sentí la quemadura en la mejilla, el ardor. Me tapé la cara con ambas manos, temblando. Tenía 8 años. Esa noche decidí buscar al conde. Lo encontré en el comedor principal, sentado a la cabecera de una gran mesa, adornada con plata y vino caro. 2 nobles lo acompañaban, riendo con una copa en la mano. Me acerqué temblorosa, con el rostro aún rojo. «Papá», no me miró. No dijo nada durante varios segundos. Y entonces, sin cambiar el tono de voz, como si estuviera comentando el clima. «Los monstruos no hablan en mi mesa», y los nobles rieron. No supe si fue más doloroso el desprecio o la risa. Corrí, de vuelta a mi habitación. Me acurruqué en el rincón más frío, con las rodillas contra el pecho, y lloré. Lloré sin hacer ruido, porque incluso mis sollozos me daban vergüenza, pero aún así, aún entonces, me repetía: «Esto cambiará. Es solo el principio de mi historia. Todo héroe llega cuando más se necesita». Y así me dormí, soñando con un caballero. Lo imaginaba con una capa azul oscuro, un escudo dorado en la espalda y ojos que no me juzgaban. Llegaría a caballo, me alzaría entre sus brazos y diría: «No estás sola, nunca más». Pero los días pasaban y el caballero no venía. En cambio, llegó un tutor. No era un hombre amable. Su rostro parecía tallado en granito. Traía un bastón largo, no para apoyarse, sino para golpear el suelo cada vez que cometía un error. «Repite el hechizo». «Otra vez», ordenaba. «Más fuerte». Y lo repetía, 1, 2, 100 veces, hasta que sangraba por la nariz de tanto esfuerzo. «Si no puedes soportar esto», decía sin piedad, «no mereces vivir con sangre noble». Una vez lo hizo mientras el conde observaba desde la puerta, con una copa de vino en la mano. No dijo nada, ni una palabra. Solo se giró y se fue. Y fue en ese momento, exacto, preciso, cuando comprendí. Mi historia no había comenzado con una sonrisa, ni con una espada, ni con una profecía, sino con rechazo, con silencio, con dolor. El conde no ama a los monstruos, y yo era su monstruo. Capítulo 3. El calor en medio del invierno. Los días eran largos, grises, fríos, demasiado fríos, incluso para un corazón que ya estaba congelado por dentro. El invierno había llegado con fuerza a Narán. La escarcha se formaba como telarañas de cristal en las esquinas de las ventanas, y los vientos ululaban como fantasmas en los pasillos de piedra. La nieve cubría los jardines, sepultando flores y recuerdos por igual. El cielo, eternamente nublado, parecía haber olvidado cómo se veía el sol. En la mansión del conde Talveris, el frío no era solo un asunto de temperatura. Era una norma, silenciosa, una orden no escrita, un castigo. Mi chimenea rara vez tenía leña. Una doncella me dijo una vez, sin mirarme a los ojos: «El conde ha dicho que las bestias no necesitan calor, que soportar el frío forja carácter». Y entonces comprendí. El frío era parte del castigo. Era su forma de recordarme que yo no pertenecía. Pasaba las tardes en la biblioteca, envuelta en una manta vieja que había encontrado en un rincón, con los dedos entumecidos, aferrados a libros polvorientos de magia elemental. Intentaba leer a pesar del temblor de mis manos. No solo temblaban por el clima, sino por todo lo que me consumía por dentro. Ahí, en medio de la soledad,
fue cuando lo vi por primera vez. Desde la ventana del tercer piso, mientras hojeaba un tomo antiguo sobre fuego azul, algo llamó mi atención. Un joven entrenaba en el Ostminatesienta, campo interno del castillo, donde normalmente solo se permitía a soldados de confianza. Llevaba una armadura sencilla, sin escudos ni insignias. Su ropa estaba manchada de barro y sudor, pero sus movimientos eran limpios. Firmeza, control, disciplina. Tenía la piel dorada por el sol, el cabello oscuro recogido en una coleta baja que se movía al ritmo de sus golpes, y una expresión serena. Cada vez que blandía la espada, lo hacía como si bailara. Un paso, un giro, una estocada. Silencioso, letal, hermoso. Me quedé mirándolo, sin parpadear. No sabía por qué, pero el pecho me ardía. No por miedo, no por vergüenza. Era algo más, como si, de pronto, una pequeña chispa hubiera nacido en medio de aquel invierno interminable. «¿Quién es?», pregunté, en voz baja, a una de las pocas criadas que aún me respondían. La mujer, mayor, con las manos agrietadas por el agua fría, se detuvo a mi lado con cautela. «Un nuevo recluta», susurró. «Viene por orden del rey. Dicen que peleó en la frontera sur. Lo llaman Aeron, Taeron, un nombre sin títulos, sin linaje, sin promesas. Y aún así, por primera vez desde que llegué a este mundo, quise bajar las escaleras por voluntad propia. Una semana después, lo encontré. En el patio interno. No fue algo planeado. Yo había salido de la biblioteca con un libro entre los brazos. Uno pesado sobre los fundamentos del fuego arcano. El viento helado me golpeó el rostro al girar una esquina, y no vi el borde de piedra que sobresalía del camino. Tropecé. Caí. El libro se me escapó de las manos y rodó por el suelo empedrado. Me lastimé la rodilla, pero ni siquiera eso me hizo llorar. Ya estaba acostumbrada al dolor. «¿Estás bien?», una voz cálida. No suave, no fingida cálida, como una manta recién salida del fuego. Levanté la mirada. Era él. Sus ojos eran color ámbar, como miel derretida. No me miraban con lástima, ni con superioridad. Me miraban con algo que no sabía reconocer. «Sí», murmuré, con la cara ardiendo. Aeron se agachó sin dudarlo, recogió el libro con cuidado y lo limpió del polvo con su guante. «¿Magia?», preguntó viendo el título. «Elemental, fuego, aunque no se me da muy bien». Esperaba una risa, un suspiro, un comentario hiriente, como todos los demás. Pero él sonrió. Solo eso, una sonrisa leve, pero real. «La magia es como el fuego», dijo devolviéndome el libro. «Se enciende cuando dejas de tener miedo de quemarte». Y con esa frase, algo en mí cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón aún sabía cómo latir. Pasaron los días, las semanas, y Aeron no desapareció. Al principio buscaba pretextos tontos para hablarme. «¿Sabes cómo llegar al archivo viejo? ¿Este libro es tuyo? Perdón, creo que dejé algo en la biblioteca». Luego ya no fingía. Aparecía simplemente porque sí. «Hola, Mariam. ¿Otra vez sin leña en tu chimenea?», y traía un tronco envuelto en tela. «Hola, Mariam. ¿Hoy comiste algo?», y dejaba pan tibio en mi escritorio. No preguntaba por qué me trataban mal. No intentaba consolarme con frases vacías. Simplemente estaba ahí, con su presencia, con sus silencios, con su calor. Hasta que un día, sin previo aviso, me llevó al campo de entrenamiento. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté con el corazón latiendo con fuerza. Me entregó una espada de madera, pesada, torpe. «Se puso frente a mí, en guardia. «Voy a enseñarte a defenderte». «¿Qué?»,
¿Por qué? Porque ya nadie va a golpearte si tú no lo permites. Temblé. ¿Por qué eres amable conmigo? Aeron no respondió de inmediato. Me miró con esa expresión suya, como si pudiera ver más allá de mi piel. Porque estás sola, y nadie debería estar tan sola. Sus palabras me envolvieron, como una cobija invisible, como una promesa que nadie antes se había atrevido a hacerme. Ese día, me enseñó a tomar la espada, a firmar los pies, a mirar al frente. Pero lo más importante que me enseñó no fue a luchar. Fue a creer que tal vez no era un monstruo, porque por primera vez alguien no me veía como una criatura indeseada. Aeron me veía como una persona, mientras el viento helado golpeaba las torres, mientras la nieve seguía cayendo allá afuera. En mi corazón, algo floreció. Frágil, pequeño, increíblemente valiente, una esperanza. Tal vez, solo tal vez, ese era el verdadero inicio de mi cuento. Capítulo 4. Flores en la sombra. Durante semanas, Aeron se convirtió en mi único refugio, mi única certeza, mi único sol en medio de un invierno que no era solo estacional, sino interno. Nos encontrábamos en rincones escondidos del castillo, en la biblioteca, cuando el eco era el único testigo, en los pasillos prohibidos, donde las estatuas cubiertas de polvo parecían vigilar, o en el campo de entrenamiento, cuando el cielo se teñía de fuego y púrpura al caer la tarde. Aeron me enseñaba a usar la espada, con paciencia y sin burlas. Me corregía suavemente, con una sonrisa que derretía mis inseguridades. «No pienses tanto», decía, mientras me ayudaba a ajustar la postura. «La espada es como una extensión de tu espíritu. Si dudas de ti misma, ella también lo hará». Me enseñaba a canalizar el maná con respiraciones profundas, como si el fuego interno pudiera escucharse. Pero más que eso, me escuchaba a mí. Me hacía reír con historias absurdas sobre la vida en los cuarteles. Me contaba cómo de niño había querido ser músico, no soldado. Me miraba como si el resto del mundo no existiera, como si yo no fuera una carga, ni una maldición, ni una decepción. Y lo más extraño, no me tenía miedo. Una tarde, mientras curaba una pequeña herida en mi palma, causada por sujetar mal la empuñadura, rompió el silencio que nos envolvía. «¿Sabes?», dijo, limpiando con cuidado la sangre seca. «Cuando llegué aquí, escuché rumores sobre ti, que eras una niña maldita, que traías desgracia, que si alguien te miraba demasiado tiempo, terminaría perdiendo algo. ¿Y aún así viniste a hablarme? Pensé que si todos decían que eras un monstruo, tal vez nadie se había tomado el tiempo de conocerte». Se detuvo, me miró y sonrió, con esa ternura rebelde suya. Y tenía razón, no supe qué decir. Solo asentí con los labios temblorosos, porque por primera vez no sentí que debía esconderme. No me sentí defectuosa, ni rota, ni maldita. Esa noche regresé a mi habitación sin sentir el frío. Me recosté sobre la cama, abracé la almohada y lloré. No de tristeza, de alivio, de sentirme, aunque fuera por un instante, querida. Los encuentros se volvieron más frecuentes, las conversaciones más íntimas y los silencios más elocuentes que cualquier palabra. Un día me llevó al bosque, a un lugar secreto que ni los sirvientes conocían. Caminamos entre ramas cubiertas de escarcha, con nuestros alientos dibujando nubes en el aire. Y entonces llegamos a un claro, oculto, tan perfecto que parecía un fragmento arrancado de otro mundo. Allí crecían flores blancas, de 5 pétalos, con tallos azules que brillaban débilmente bajo la luz de la luna.
Respiraban magia. Su aroma era suave, dulce, como el recuerdo de algo que jamás viví. «Este lugar», susurré maravillada, «es mágico. Como tú», dijo él, sin rastro de burla en la voz. Me giré para verlo, pero él ya me estaba mirando. Y entonces ocurrió. Su mano rozó mi mejilla, apenas un toque. Su frente se apoyó contra la mía y su respiración se mezcló con la mía. Nuestros labios se encontraron, torpes, inseguros, pero reales, ardientes. Fue un beso lleno de nervios y ternura, un beso que no pedía permiso ni perdón, un beso que dijo: «Te veo, te quiero, eres mía». Ese fue el día en que dejé de soñar con príncipes, porque ya no necesitaba uno, tenía a Aeron. Las semanas siguientes fueron las más felices que había vivido desde que llegué a este mundo. Aeron comenzó a dejarme cartas escondidas entre libros, pequeñas flores secas entre las páginas, garabatos de dragones y lobos en servilletas de la cocina. Me cantaba, en voz baja, canciones antiguas que los soldados cantaban antes de las batallas. Me hablaba de su madre, de su aldea natal, de la vez que salvó a un gato de una tormenta y terminó con fiebre 3 días. Y yo le hablaba de la tierra, de autos, del océano, de luces de ciudad, de chocolate caliente, de trenes, de películas, de lluvia. Él no siempre entendía, pero siempre me escuchaba, como si cada palabra mía fuese un trozo de magia que él deseaba conservar. Y entonces pasó. Primero fueron mareos, luego náuseas, un cansancio que no desaparecía, por más que durmiera. Pensé que era el estrés, que tal vez había absorbido maná contaminado o practicado un hechizo mal enfocado. Pero una mañana, la anciana criada que me ayudaba en silencio, esa que no me juzgaba ni me tocaba sin pedir permiso, se me acercó mientras me peinaba. «Mi niña», dijo con voz temblorosa, «tienes vida creciendo en tu vientre». Me quedé en silencio. No lo negué, no grité, solo respiré. Y sentí algo dentro de mí, algo tibio, algo pequeño, algo nuestro, un hijo de Aeron, un hijo hecho con amor. Corrí por los pasillos, descalza, ignorando las miradas, las voces. Lo encontré en los establos, cepillando un caballo, ajeno a todo. Lo abracé con todas mis fuerzas, y con la voz quebrada por la emoción, le susurré: «Vamos a tener una hija». Aeron se quedó congelado, y luego lloró. No de miedo, no de confusión. Lloró como si su corazón no pudiera contener tanto amor. Me levantó del suelo, me besó las manos y me juró que estaría conmigo, que escaparíamos si era necesario, que me protegería, que jamás dejaría que me arrebatara nada ni nadie. Y por primera vez desde que abrí los ojos en este mundo extraño, creí que sí, que la felicidad era posible. Pero la sombra ya nos espiaba. No lo sabíamos, pero el conde lo sabía todo. Nos vigilaban desde las esquinas, nos escuchaban, tras los muros, esperaban, porque en este mundo, las flores que crecen en la sombra, tarde o temprano son arrancadas, de raíz, sin piedad. Y el invierno, cruel como siempre, estaba a punto de volver a reclamar lo que había osado florecer. Capítulo 5. Amanda no puede amar él. Embarazo avanzó entre secretos y sonrisas escondidas. Una historia de amor escrita a lápiz, a la espera de que nadie viniera a borrarla. Aeron me cuidaba con una dulzura que me dolía de tan pura. Me preparaba infusiones con hojas que recogía en el bosque, me traía fruta escondida en su chaqueta, y cada noche, cuando podía, se colaba en mi habitación en silencio, solo para sentarse junto a mi cama y sostener mi mano mientras dormía. Nunca pidió más,
Nunca exigió nada. Solo quería estar. Y yo, que había llegado a este mundo siendo un error, una amenaza, un estigma, encontré por fin un hogar en su abrazo. Nuestra hija nació en silencio, en un establo abandonado en los límites de la propiedad. La nieve caía suavemente sobre el techo agujereado, y el aliento de los caballos parecía acompañar el mío. Una partera anciana, pagada con oro escondido por Aeron, asistió el parto sin preguntas ni juicios. Solo manos firmes y ojos cansados que comprendían. Fue rápido, doloroso, silencioso. Y entonces supe, tan pequeña, tan suave, tan viva. La abracé, temblando, como si fuera de cristal. Aeron la sostuvo con reverencia, como si portara un milagro en los brazos. «Se llamará Laia», susurré, con lágrimas mezcladas con sudor. Como la flor blanca de aquel claro, él sonrió con ternura. «Lia Talveris, nuestra estrella en la oscuridad». Durante un tiempo vivimos en un sueño frágil. El conde había partido a la capital por asuntos políticos. Las criadas fingían no ver. Los soldados bajaban la mirada. Y nuestra hija, como si supiera el peligro que corría, nunca lloraba fuerte. Teníamos tardes de paseo por los jardines traseros, noches a la luz de una vela, donde Aeron me cantaba baladas de guerra y Laia lo escuchaba, hipnotizada. Creímos, ingenuos, que el mundo nos daría una tregua, una pequeña burbuja de paz, un respiro. Hasta que él volvió. Fue una noche de invierno. La nieve caía en espirales pesadas. El cielo estaba quieto, demasiado quieto. Estaba acostando a Laia, arropándola con una manta tejida por Aeron, cuando escuché los gritos. Primero lejanos, luego más cerca. Desesperados, salí al pasillo. Vi sirvientes huyendo. Vi antorchas encendidas. Vi soldados corriendo, con lanzas ensangrentadas. Y al fondo, en el patio, el cuerpo de Aeron, tendido sobre la nieve. El pecho abierto, el rojo expandiéndose como una flor. Sus ojos aún abiertos, su mano extendida, hacia el castillo, hacia mí. «¡Aeron!», grité, bajando las escaleras sin sentir mis piernas. Corrí hacia él, pero unos brazos me detuvieron. Me tiraron al suelo, y entonces lo vi. El conde Regnor, mi padre. Su capa estaba manchada de sangre, su espada aún humeaba con magia oscura, y sus ojos ya no eran humanos. «¡Amanda!», rugió con voz quebrada por la rabia. «¡Otra vez tú! ¡Otra vez me traicionas! Te escondes con tus amantes como aquella vez». «¿De qué estás hablando?», murmuré con la voz hecha cenizas. «Me prometiste amor eterno, Amanda, y me mentiste una y otra vez. ¿Cuántos más tengo que matar para que aprendas?». Amanda. Ese nombre me atravesó como una daga helada. Yo no soy Amanda. Mi nombre es Mariam. Él se acercó. La espada chorreaba. Su sonrisa era una mueca de locura. «Eres igual a ella. Esa cara, esa voz, ese cabello. Maldita seas, te burlas de mí, me castigas, me haces revivirlo todo». Y entonces lo comprendí. No me odiaba por lo que era. Me odiaba por a quien me parecía. Amanda había sido mi madre. La mujer que él había amado con obsesión. La mujer que lo había traicionado. La mujer que murió dándome a luz, y yo. Era su castigo eterno. La repetición de su tragedia. Su herida reabierta cada día. No puedo permitir que me destruyas otra vez», susurró temblando como si luchara contra sí mismo. «Padre, por favor. Aeron no era tu enemigo. Era mi esposo. Era el padre de tu nieta». «No tengo nietos», bramó con la voz de una tormenta. «Entonces mátame, pero no la toques. No la toques».
Y fue entonces cuando lo vi. Esa sonrisa fría, satisfecha, cruel. Como si ya todo estuviera decidido. Si yo no soy feliz, tú tampoco lo serás. Amanda. Y se marchó. Una explosión de luz, un grito. El mundo se hizo blanco. Y Lía, mi hija, mi flor, mi pedacito de cielo, ya no respiraba. No recuerdo cuánto tiempo estuve gritando. Tal vez horas, tal vez días. Cuando abrí los ojos, estaba en una torre, encerrada, sola, todo vacía. La luna pasaba por la única ventana alta. Las paredes estaban llenas de musgo, y dentro de mí, todo estaba muerto. El conde se había suicidado. Se arrojó desde la Torre del Este, directo al río helado. Pero antes, destruyó todo lo que me quedaba. La mansión ardió por dentro. El pueblo se dispersó. Los soldados desertaron. Las tierras fueron malditas con leyendas de espectros y sangre. Y yo me convertí en la única heredera. La última descendiente de una casa rota. La emperatriz de cenizas. Mariam había muerto con Lía. Y Amanda. Amanda nunca quiso regresar. Capítulo 6. Cenizas y maná. Los días no tenían forma. Las noches no tenían fin. La torre donde me encerraron olía a polvo, hierro oxidado y sueños rotos. Había telarañas en los rincones, humedad en las piedras y un silencio tan espeso que se pegaba a la piel. La única ventana permitía ver un trozo de cielo apagado, como un cuadro gris que alguien olvidó terminar. Allí lloré tanto que creí haberme secado por dentro. Allí grité hasta que la garganta me ardió con sangre. Allí me quebré. Me partí en pedazos tan pequeños que pensé que jamás podría reconstruirme. Y sin embargo, no morí. No por coraje, no por esperanza, sino porque alguien tenía que recordar a Laia. Alguien tenía que mantener vivo su nombre, aunque el mundo lo olvidara. Alguien tenía que convertirse en el fuego que arrasaría a quienes creyeron que podrían destruirme. Una semana después, las puertas de la torre se abrieron. No fue un acto de compasión, ni siquiera de descuido. Simplemente, ya no había nadie más. El conde estaba muerto. Se lanzó desde la torre este como un cobarde buscando redención. En el hielo. Los sirvientes se habían marchado o muerto. El castillo era un cascarón vacío, sin ecos, sin risas, sin vida, solo ruinas. Y en medio de ese silencio, caminé. Mis pies descalzos pisaban las baldosas frías como si cada paso fuera una declaración. Mi cabello, largo y enmarañado, colgaba por la espalda como una sombra viva. Mi vestido estaba roto, manchado por el tiempo, el llanto y la sangre seca. Pero mis ojos ya no temblaban. No era Mariam, tampoco Amanda. Era lo que quedaba de ambas. La amalgama de la hija olvidada y el reflejo maldito. La criatura que sobrevivió al fuego y al abandono. Fui a la biblioteca. Las velas estaban gastadas, pero aún servían. El aire olía a cuero viejo, tinta seca y recuerdos. Encendí una, abrí los libros prohibidos y comencé a leer. Magia elemental, magia de sangre, conjuros de runas y maldiciones selladas, textos vetados por el consejo, formas de canalizar el maná a través del dolor. No tenía instructores. No tenía guías. Solo tenía rabia, dolor y un hambre salvaje de nunca volver a ser débil. Leía hasta que las letras bailaban frente a mis ojos. Memorizaba símbolos que quemaban las páginas. Dibujaba círculos en el suelo con sangre, de mis propias heridas, y cada vez que caía, me obligaba a levantarme. Entrenaba en el patio trasero, el único que no se había derrumbado. Las estatuas de mármol estaban partidas, las flores muertas, los muros
cubiertos de musgo. Y aún así, allí me paraba, cada amanecer, cada anochecer. Lanzaba hechizos que se volvían contra mí. Creaba fuego que me quemaba la piel. Forjaba viento que me arrojaba al suelo. Mis manos sangraban. Mis piernas se quebraban. Mi pecho se llenaba de grietas. Pero no me detenía. No volverás a arrebatarme nada. Le susurraba al aire, como si él aún me espiara desde alguna grieta entre mundos. Y en la quietud de la madrugada, cuando el viento dormía, solo podía oír mi respiración y el latido de mi maná. Mi única herencia. Una noche, mientras dormía sobre un banco de piedra, la voz llegó. No fue un sueño, ni una alucinación. Fue algo más antiguo, algo profundo, algo que me reconocía. Despierta, heredera de la flor, maldita. Tu historia no ha terminado. Tu linaje no puede morir sin luchar. Me desperté de golpe. El aire estaba cargado. Mi pecho ardía como si un sol diminuto hubiese encendido su núcleo. Y en mis manos, una chispa de fuego. No humo, no destello fugaz, una llama viva. Se quedó, parpadeando, esperando. Mi maná por fin había respondido. Desde entonces, supe la verdad. Yo no era solo una niña rota, ni la hija de un lunático, ni una huérfana del destino. Era la última llama de este reino, la última flor que no fue arrancada, y la semilla del renacimiento, o de la destrucción. Sabía que vendrían los carroñeros, los nobles hambrientos, los magos que desearían mis tierras, mi sangre, mi poder. Pero ya no era una víctima, porque mi hija había muerto, mi amado había muerto, mi infancia había muerto, y con sus muertes yo había renacido. Capítulo 7. El reino de una sobreviviente al principio. Solo había cenizas. El castillo estaba a medio derrumbar, sus muros cubiertos de hollín, con ventanas rotas que dejaban pasar el viento como susurros de fantasmas. Las casas del pueblo estaban vacías, invadidas por la humedad, el polvo y la maleza. Los campos estaban marchitos, los espantapájaros caídos, los pozos secos. Los rumores me precedían como una sombra. La heredera maldita, la hija del Uthiem Thuos, conde loco, la bruja del Torreón. Y aún así, no me fui, porque ese era mi hogar. Porque ahí estaba el eco de las risas de mi hija, la tibieza de Aeron, la inocencia de la niña que alguna vez fui, y porque nadie más se atrevía a quedarse. Pasaron semanas de soledad. Cada día recorría el pueblo fantasma. Me movía entre casas desmoronadas, callejones en ruinas y postes caídos como soldados vencidos. Al principio solo encontraba ecos, pero luego comencé a verlos. Un niño, cubierto de barro, me observó desde un granero. Una mujer embarazada escarbaba en la tierra buscando raíces. Un anciano arrastraba una carreta rota con sus pocas pertenencias. No tenían a dónde ir, y cuando vieron que yo no los echaba, que no gritaba, que no quemaba a nadie por temor, se quedaron. Yo no ofrecía esperanza, solo un techo, trabajo y algo que hacía mucho tiempo nadie les daba: justicia. Entonces recordé lo que sabía de mi otro mundo, de la tierra. Había leído, observado, vivido en silencio, y ahora, por fin, podía usarlo. Si quiero reconstruir, debo empezar con lo que más falta aquí, me dije. Agua limpia, comida, salud, comercio, leyes. Primero, el agua. Ordené limpiar el canal subterráneo que cruzaba el pueblo. Era oscuro, pestilente, lleno de ratas. Bajé con una pala, me até el cabello con un trozo de cuerda y me puse a remover barro como una más. Los demás me miraban, una condesa con las manos sucias. Algunos se unieron. Ese día, el agua volvió a correr.
Segundo, la salud. Con grasa y ceniza hice jabón. Corté ramas de sauce blanco para bajar fiebres. Diseñé filtros de carbón. Enseñé a hervir el agua, a enterrar los excrementos lejos del pozo. Los ancianos me observaban, con recelo. Murmuraban que era brujería. Pero cuando los niños dejaron de morir por diarrea, empezaron a inclinar la cabeza cuando pasaba. Tercero, el comercio. Tenía una bolsa mágica escondida entre las piedras del torreón. Dentro, aún conservaba tesoros de mi viejo mundo. Espejos pequeños, agujas de acero fino, encendedores, pequeños frascos de perfume, unos caramelos que aún olían a infancia, una navaja suiza oxidada. Abrí el primer mercado común. Y los comerciantes, viajantes, que pasaban de largo por aquellas tierras malditas, se detuvieron por primera vez en años. Me ofrecieron trigo, telas, carne curada, herramientas. Y con ese trueque, el pueblo volvió a respirar. Pero no podía hacerlo todo sola. Necesitaba manos, ojos, lealtad. Fue entonces cuando lo vi. Un joven flaco, de cabello oscuro y mirada feroz, hurgando en las bodegas del castillo. «¿Qué haces aquí?», le pregunté con una daga corta en la mano. «Robar, aunque parece que no hay nada que valga la pena», respondió sin miedo. «¿Por qué no huiste como los demás?». «Porque tú no lo hiciste». No le dije más. No lo delaté. No lo eché. Y al día siguiente, regresó. Y al otro también. Me seguía, como una sombra silenciosa. Observaba. Aprendía. «No confío en ti», le dije una tarde. «Yo tampoco en ti», respondió sonriendo con descaro. «Pero eso nos hace iguales, ¿no?». Así, sin juramentos ni títulos, Edric se convirtió en mi asistente, mi mensajero y, a veces, mi conciencia. Junto a él, creamos los primeros registros, censos de los habitantes, listas de nacimientos y muertes, controles de comida, ganado, madera, herramientas. En tablillas de arcilla, grabadas a mano, dejamos constancia de cada paso. Y con ellos establecí leyes, simples, claras, irrompibles. Cada persona tiene derecho a un nombre, un techo y una comida al día si trabaja. Los niños deben aprender a leer, escribir y defenderse. No se juzga por nacimiento, sino por acciones. Abusar, violar o esclavizar significa muerte inmediata. Cada luna llena se reúne un consejo de voces para tomar decisiones colectivas. A los pocos meses, mi pueblo resurgía. El humo de los hornos volvió a elevarse. Las risas comenzaron a oírse entre los patios. Las casas se reconstruían. Las cosechas crecían. Ya no me llamaban bruja, me llamaban señora Mariam. Y los niños, con voces tímidas y sinceras, me decían: «Madre del pueblo». Lloré en silencio la primera vez que lo escuché. Pero sabía que esa paz era apenas un suspiro. Los otros nobles sabían que estas tierras estaban sin conde. Sabían que mi padre estaba muerto y creían que yo era una huérfana asustada con un castillo en ruinas. No sabían en qué me había convertido el dolor. Así que me preparé. Comencé el siguiente paso: crear mi guardia personal. Llamé a jóvenes fuertes, mujeres decididas, campesinos con voluntad. Les enseñé lo que había aprendido: magia defensiva, tácticas básicas, resistencia. Construimos un círculo de piedra en el bosque. Allí grabé runas protectoras y allí entrenábamos al amanecer. Y empecé a levantar murallas. No solo de piedra, sino de maná. Murallas vivas que respondían a mi sangre, que arderían si alguien intentaba cruzarlas con intenciones oscuras. Porque este no era solo un pueblo, era mi reino, la tumba de mi hija, el altar de mi amor y la cuna de algo nuevo. Capítulo 8. Semillas, sangre y silbidos, Sel.
Viento era cálido esa mañana. Y por primera vez no olía a ceniza. Estaba de pie sobre la colina más alta, con el cabello suelto, la ropa cubierta de tierra seca y las manos entrelazadas en la espalda. Miraba los campos que alguna vez fueron páramos estériles. Ahora, los surcos se extendían en líneas rectas y concéntricas, como una espiral que nacía desde el centro del pueblo. Las capas estaban organizadas, raíces profundas al fondo, tallos medios en la franja central y hojas anchas al borde, protegiendo de la erosión. Una niña corrió por los bordes del sembrado, pisando con cuidado, persiguiendo mariposas. Un anciano recogía agua en un cántaro de barro. El sol filtraba oro sobre los brotes verdes. La tierra volvía a respirar. Había enseñado a los aldeanos sobre rotación de cultivos, sobre compostaje, lombrices rojas, almacenamiento de agua en tinajas tapadas. Les mostré cómo las cenizas del castillo podían alimentar el suelo, cómo el abono no era sucio, sino sabio. Les enseñé a recolectar semillas, marcar lunas, registrar cada ciclo agrícola según un calendario solar rudimentario tallado en piedra. Incluso construimos los primeros invernaderos, usando cristal viejo y tela encerada para proteger plantas medicinales. ¿Y de dónde aprendió todo eso, señora Mariam?, me preguntó un niño de mejillas sucias, oliendo a cebolla y humo. Le sonreí, agachándome a su altura. De libros y de un mundo que ya no existe. Pero no bastaba con sembrar. También había que proteger lo sembrado. Así que enseñé sobre salud y saneamiento, cómo hervir agua, cómo no mezclar zonas de cultivo con zonas de desechos. Construimos los primeros baños secos, separados por familia, con compostaje y cal viva. Diseñamos caminos elevados para que el ganado no cruzara por zonas de barro infectado. Pusimos plantas de olor fuerte cerca de los corrales para repeler mosquitos. Los hombres, al principio, refunfuñaban. Las mujeres me miraban de reojo, pero cuando las fiebres bajaron, cuando ya no enterraban niños cada semana, todos comenzaron a imitarme. Luego fundé el primer centro de productos del pueblo, una vieja casona restaurada con barro, madera y piedra, con toldos de colores y estantes rústicos. Allí se vendían jabones de hierbas mermeladas de mora silvestre tejidos, de lana y linocueros curtidos miel, en frascos de vidriocera perfumada, utensilios de maderai, lo más buscado, el ungüento azul, hecho con una flor nocturna del bosque, que sanaba heridas, mordidas y quemaduras en cuestión de horas. Vamos a ganar monedas, no vendiendo magia, sino inteligencia, decía yo a los jóvenes que aprendían a mezclar, tallar o conservar. Después vinieron los animales, gallinas, cabras, cerdos. Construimos corrales con doble cerca, gallineros elevados y establos simples. Les enseñé a usar sobras vegetales para crear alimento, a separar crías por temporada, a recolectar estiércol como fertilizante. Los niños se encargaban de los nidos, las ancianas tejían bozales y los jóvenes construían bebederos con cántaros, partidos. Todo funcionaba, todo se sostenía. Y entonces supe, era momento de partir. ¿Nos dejarás, señora?, preguntó Edric con el ceño fruncido. Yo alisaba el mapa sobre la mesa del torreón. Lo miré con suavidad. No los dejo. Solo voy a traer algo que no tenemos. ¿Y qué es? Fuego, punto fuego en forma de acero. ¿Armas? Herreros, enanos y aliados que no se venden. Se ganan. Le entregué a Edric una copia del censo, sellada en cera con mi anillo de hueso. Desde hoy eres protector temporal del pueblo. Confío en que no dejarás que todo esto se apague. Edric asintió. No habló, pero su mirada prometía fuego si alguien tocaba lo nuestro. Partí al amanecer, una mula, una capa, una daga y un bolso con el último frasco del ungüento azul,
por si todo salía mal. Atravesé colinas doradas, dormí bajo la lluvia, compartí fuego con pastores errantes. Cruzaba ríos helados, hablaba con ancianos en lenguas olvidadas. Cambiaba, mapas por historias, pan por dirección, hasta que llegué al borde del mundo civilizado, la región de Caldrun. Allí, las montañas cortaban el cielo como cuchillas, y la niebla caía desde las cimas como si el cielo llorara. Dicen que allí vivían los enanos de los fuegos antiguos, maestros herreros que no forjaban por monedas, sino por respeto, pero no podía simplemente entrar. El paso estaba vigilado. Esa noche me atacaron. No por sorpresa, yo lo presentía. 3 hombres, vestidos como bandidos, pero con espadas forjadas, rápidos, coordinados. Mercenarios. ¿Qué hace una niña tan bonita sola por estos caminos?, dijo el primero. ¿Y esa daga? ¿Para cortar flores?, se burló el segundo. El tercero solo sonrió. Un diente de oro brillaba bajo la luna. Me rodearon, pero yo no era la misma niña del torreón. Respiré hondo, cerré los ojos y silbé, un silbido suave, agudo, como el canto de una copa de cristal cuando la tocas con el dedo mojado, un sonido que no parecía natural. El suelo vibró, uno de ellos se detuvo. Demasiado tarde, mi maná estalló. El suelo se quebró bajo los pies del primero, tragándoselo hasta los muslos. Mi daga surcó el aire, envuelta en fuego. Atravesó la garganta del segundo, Wells. Tercero huyó, tropezó, pero la raíz de un árbol encantado se enroscó en su pierna. Gritó. No lo maté, pero recordaría mi nombre. Cuando todo terminó, jadeaba, las ropas chamuscadas, las manos temblando. La sangre goteando de mi brazo. Me senté sobre una roca y sin pensarlo silbé otra vez. No era un canto de guerra. Era un aviso. Estoy viva y no estoy sola. Me puse de pie, con el fuego danzando sobre mi hombro como una antorcha viva. Así que así me reconocerán. La que silba antes de matar. Horas después, llegué a las puertas de piedra. La gran entrada de Caldrun, esculpida con runas que parecían respirar. 2 estatuas gigantes, enanos con martillos de obsidiana, me observaban desde ambos lados. Estaban cerradas, silenciosas, frías, pero no por mucho. Los vigías me vieron. Vieron el fuego sobre mí, la daga que aún ardía y los ojos que no pestañeaban. Supieron que una heredera no pedía permiso. Lo exigía. Capítulo 9. El lenguaje del acero y los silbidos del alma. Las puertas de piedra se abrieron solo una rendija, fría, precisa, imponente, y por esa grieta bastó para que el eco de sus pasos retumbara como el latido de un corazón antiguo. A Mariam la escoltaron 2 enanos con armaduras negras y ojos como carbones apagados. Avanzaban en silencio por un túnel curvado, donde la piedra no era piedra. Era arte, historia, fuerza contenida. El techo tenía grabados como constelaciones invertidas. Las paredes estaban cubiertas con relieves que narraban guerras, pactos, traiciones, juramentos, todo iluminado por llamas verdes, suspendidas en lámparas flotantes que chispeaban como si respiraran. Los enanos la miraban desde las sombras, no con odio, sino con desconfianza, como si intentaran ver si era real, o solo otra locura humana, cruzando su mundo. Ella no dijo palabra. Caminó erguida, sucia, herida, pero digna. El salón de audiencias de Tram-Kuldar era vasto, circular, construido como el yunque de un dios olvidado. No tenía tronos ni tronos dorados, solo piedra pura, columnas gigantes y una mesa tallada con precisión quirúrgica. 30 enanos la esperaban.
cada uno con un martillo al cinto, cada uno con cicatrices, he dado fuerza suficiente para aplastar a un toro. Nadie sonreía. «No solemos recibir humanos», dijo uno, de voz como grava húmeda. «Y menos mujeres. Ni emperatrices caídas, ni niñas con delirios de grandeza». Las palabras eran cuchillos, pero Mariam no sangró, solo respiró, firme. «No vine por una espada», dijo. «Vine por mentes, por ustedes». Un murmullo cortó la tensión como una grieta en el hielo. «¿Para qué? ¿Arrastrarnos a tus guerras humanas?» Ella no retrocedió. «Porque tengo ideas, planos, diseños que no han visto. Ruedas de agua, forjas sin humo, tornos que giran solos, aleaciones que pueden cortar piedra sin perder filo, sueños que nadie ha soñado, pero que ustedes podrían forjar». La sala estalló en carcajadas, una tormenta de risa seca, honda, burlona. Bah, palabras vacías, ideas de una soñadora. Los humanos creen que todo se compra con oro y promesas rotas. Pero un joven, enano, de barba trenzada en cobre y ojos de herrumbre viva, levantó la mano. Coldren, hijo del martillador de Bor. «Esperen», dijo. «Si dice tener tanto conocimiento, pongámosla a prueba». «¿Qué clase de prueba?», gruñó el anciano, del centro. Una sola batalla, una espada, sin magia, solo ella, el acero, y su voluntad. Si resiste y demuestra que vale más que su lengua, yo mismo llevaré su causa al consejo». Los enanos lo miraron, desconcertados, y luego, como si una fuerza invisible los guiara, todos giraron hacia ella. Esperaban miedo, lágrimas, oro. Pero Mariam sonrió, una sonrisa lenta, filosa, casi agradecida. «Eso es todo. El amor de mi vida me entrenó desde los 9 años. Creía que las princesas deben empuñar espadas, no solo coronas». Y así comenzaron las 30 batallas. Uno por uno, los guerreros del clan del Yunque Vivo bajaron de sus puestos, con armaduras negras y ojos decididos. No buscaban matarla, pero sí quebrarla. Cada duelo comenzaba con un silbido, no suyo, sino de ella. Cada silbido era distinto. Cada silbido activaba una parte de su alma. Y todos los enanos lo sintieron. El primero, agudo, breve. Silbido de advertencia. Ganó con una finta de hombro, una distracción con su rodilla y una patada en el talón que dejó al enano de cara al suelo. El segundo, grave, vibrante. Silbido de los recuerdos. Deslizó su cuerpo por debajo de un hacha curva y su espada rozó la garganta de su oponente con precisión quirúrgica. No sangró, pero sabía que podía haberlo hecho. El tercero, serpenteante, silbido de engaño. Fingió debilidad, tropezó, gritó. El enano bajó la guardia, y ella giró sobre sí misma, estocando con fuerza en el estómago, justo debajo del peto. El cuarto, como una risa contenida. Silbido de furia silenciosa. Respondió con una danza de movimientos sin patrón, solo instinto. Una sinfonía brutal, feroz, limpia. Y así continuó. 15 batallas, 20, 27. Algunos enanos le aplaudían. Otros se cruzaban de brazos. Algunos, con los nudillos blancos, se mordían la lengua. Pero nadie la subestimaba ya. 30 combates, 30 silbidos, 30 facetas de su alma. Y en cada una, la sombra de Aeron, su maestro, su amor perdido, danzaba a su lado. Ella luchaba, no por ganar, sino para honrarlo, para probar que su espada aún hablaba su idioma. Cuando el último enano cayó, jadeando,
con el rostro cubierto de sudor y una sonrisa de respeto. El silencio llenó la sala como un océano. Mariam estaba en pie, temblando, la ropa hecha trizas, sangre en sus labios, pero el fuego en su espalda seguía brillando. Ella soltó la espada, no por debilidad, sino porque ya no necesitaba sostenerla. ¿Suficiente?, preguntó. Su voz era una piedra pulida por tormentas. Coldren bajó del estrado, la miró sin hablar. Se arrodilló, sacó su martillo y lo ofreció. Mi palabra es acero, y tú lo has doblado. No con fuerza, sino con alma. Iré contigo. Y si los otros no creen, haré que crean. Esa noche, mientras le curaban cortes en una posada de piedra, los ancianos deliberaban. Discutían leyes, sangre, precedentes. Pero Mariam no esperaba. Nunca esperaba. Ella escribía en su cuaderno diseños de hornos, planos de acueductos y una frase anotada en una esquina. Un constructor no necesita un ejército, solo necesita al primero que crea. Y ahora lo tenía. El primero. El fuego que enciende la forja.